En México, en el mapa o en la historia de México, no existimos los negros, para acá no hay negros. Formamos parte de un montón en el cual obtenemos lo que sobra. Su historia no está escrita en libros oficiales, no son reconocidos como una etnia, tampoco están contemplados en la Constitución, ni siquiera se sabe cuántos hay en el país. Los negros afromexicanos forman parte de un grupo invisibilizado y siempre en desventaja. La mayoría vive en condiciones de pobreza y permanece al margen de políticas públicas que les permitan mejorar su calidad de vida. Pues no entras porque eres negro, no estás legalmente reconocido. Pues tú no hablas mixteco, no hablas amuzgo, no hablas chatino, no tienes una lengua materna que te respalde para yo poder darte ese apoyo. Espérate y tal vez de lo que quede yo te pueda apoyar. O se les considera extranjeros o se les considera inferiores. La falta de reconocimiento hace que la invisibilidad y la falta de políticas, la falta de atención, la ponga en una situación de desventaja permanente y en una situación de discriminación. Primero Noticias viajó a la comunidad José María Morelos en el municipio de Santa María Guasolotitlán en la Costa Chica de Oaxaca. Una comunidad de negros, donde la herencia africana está vigente, igual que las necesidades. Carencias que se hacen visibles en las calles, la mayoría sin pavimentar y con alumbrado público limitado. En las escuelas, donde no siempre llegan completos los juegos de libros de texto, y sobre todo, en materia de salud. El estudio realizado por la UNAM y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en mayo del 2007 reveló que 7 de cada mexicanos no tienen acceso a servicio médico. Este municipio es un ejemplo. La clínica da servicio de lunes a viernes, solo de día. Los medicamentos son insuficientes y no hay ambulancia, mucho menos un quirófano. En caso de una emergencia, los habitantes llegan a pagar hasta 600 pesos para trasladarse a Pinotepa Nacional, ciudad ubicada a casi 1 hora en automóvil. Esperanza sabe del recorrido y de la angustia que ocasiona no saber si hay tiempo suficiente para hacer el viaje. En agosto del 2009, 2 de sus 5 hijos tuvieron un accidente. Los tumbó un caballo, la niña la quebró el caballo y el niño lo golpeó todo de la cabeza al caballo y lo golpeó todo, pero no llegué a tiempo a Pino con el niño, se me murió en el camino. Regresó a José María Morelos para sepultarlo. 2 días después, llevó a su hija a una clínica particular de Pinotepa. La internamos a la niña en la clínica Rodríguez y los cobraron como 50,000 pesos para poderla operar ella, y como le metieron 8 tornillos en su pierna, anduvimos buscando dinero prestado para sacar a la niña, luego para enterrar el niño. Hace 2 meses, Esperanza tuvo que salir de nuevo de su comunidad y conseguir dinero para recibir atención médica. Esta vez fueron 20,000 pesos. Yo me empecé a notar que me iba creciendo la panza y me metí la mano y me sentí una bola y fui al doctor, me hicieron un ultrasonido y me dijeron que tenía un tumor, que necesitaba operación. Cuando cualquier grupo de población no tiene acceso a los servicios en igualdad de circunstancias que los demás, por ciertas condiciones o características de identidad, incluso por el territorio donde habitan, eso es discriminación, ¿no? Eso está prohibido legalmente. A pesar de que los negros formaron parte importante de la construcción de lo que hoy es México y siguen aquí, este capítulo parece haber sido arrancado de la historia oficial. La mayoría llegó en contra de su voluntad. Fueron traídos como esclavos entre los años 1519 y 1650, de lo que hoy se conoce como Senegal, Gambia, Guinea, Mozambique, el Congo y Angola. Desembarcaban después de un viaje de más de 18 meses en los puertos de Guerrero y Veracruz. Su abuelita, de mi abuelito, traía el sello aquí marcado aún, de que los marcaban, no tenían nombre, solamente los llamaban por el número. Por su número, estaba tatuado su número, como esclava.
Formaron parte del largo proceso de mestizaje junto con indígenas y españoles, de ahí que se considere a los negros como nuestra tercera raíz. Un estudio realizado en 1946 por el historiador Gonzalo Aguirre Beltrán señala que en varios periodos de la historia los negros ocuparon el segundo lugar en cantidad después de los indígenas. Por ejemplo, en 1570, año en el que se registró a cerca de 6.650 europeos y 20.569 africanos. La propia historia nacional, como en otros países, no solo en México, fue blanqueando la historia, fue eliminando la participación de la población afro, negra, mulata de la historia nacional. En los libros de texto, por ejemplo, se ha omitido el origen negro del segundo presidente de México, Vicente Guerrero, y del caudillo de la independencia, José María Morelos y Pavón, personajes a los que, según historiadores, se les ha pintado con un color de piel más claro del que tenían. Quiero tus papeles. Digo, pero yo soy de aquí, soy negra, de aquí de la Costa Chica oaxaqueña. Me dice, no, no te creo, no, tú eres de algún otro lugar. El argumento: en México no hay negros. Y ahí no tienen, a ver, canten el himno nacional, ustedes son guatemaltecos, y ahí no tienen. Y a veces se vive aún en pleno siglo XXI. Ignorar que los negros conforman nuestra tercera raíz y que su presencia tiene más de 500 años en nuestro país ocasiona prácticas discriminatorias, prácticas que atentan, entre otras cosas, contra el derecho de todos los mexicanos a libre tránsito en territorio nacional. Asumimos que todas las personas negras en México son extranjeras, por definición, y además son extranjeras indocumentadas y en ese sentido representan un peligro y una necesidad de ser controladas. El negro se da cuenta que es discriminado cuando sale de esta frontera regional. Aquí, por supuesto que no hay discriminación. En la mayoría de los casos, la credencial del elector y las preguntas sobre los símbolos patrios resuelven el problema, pero no siempre es así. Luis Castañeda, originario de José María Morelos en Santa María Guazolotitlán, Oaxaca, dejó su comunidad y se fue a Estados Unidos con el fin de mejorar su calidad de vida. Fue deportado luego de 13 años de trabajar sin papeles. Al regresar a México, justo cuando iba a subir a un autobús que lo llevaría a Pinotepa Nacional para reencontrarse con su familia, personal de migración lo detuvo. No traía su credencial de elector, que lo único que traía en su cartera era una copia. Cuando le muestra aquí en México a la policía la copia de su credencial, le dicen que no era original, que no era la verdadera, que era una falsificación. Lo metieron preso y lo mandan directamente hasta Honduras. Fue expulsado de su país con el argumento de que su fisonomía correspondía a la de un centroamericano. En Honduras, Luis trabajó recolectando basura. De ahí se fue a El Salvador y estuvo ahí en El Salvador, que le dijeron que por ahí había más facilidad de salir. Después de 2 meses salió por fin de esa parte y llegó a México. Luis Castañeda pagó a un pollero para poder volver a su casa. Tras la experiencia, decidió dejar de nuevo su comunidad para regresar a Estados Unidos. Tengo un mejor trato allá, que soy indocumentado, que ser nacido en el país de México. ¿A quién recurrir cuando ocurren este tipo de atropellos? En materia de justicia, los negros afromexicanos también se consideran aislados. Y no hay algún módulo dentro del ayuntamiento o por parte del gobierno del estado que haya pues quien defienda esa causa. Es prácticamente lo siento así, igual estoy equivocada, un disculpe de usted, ¿no? Pero no iría más allá. Ni siquiera se sabe cuántos negros afromexicanos hay en México. Con esta nueva política que no sabe cuántos maestros tiene el país, así estamos nosotros, los negros. En el 2009, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, hizo un intento para obtener estos datos. Y quedó en eso, en un intento. El argumento que dio INEGI es que no entendió la pregunta. Por supuesto que no le iba a entender porque va preguntando, ¿es usted afrodescendiente? Es un término que nadie conoce.
es un término académico. Y es que para muchos negro es considerado un término discriminatorio, pero para los herederos de esa cultura no solo es importante su reivindicación, sino ser reconocido así, como negro. Esto lo reveló un estudio que realizó el programa México Nación Multicultural de la UNAM en comunidades de la Costa Chica. ¿Quieres aparecer en el censo? ¿Y cómo quieres aparecer? ¿No? O sea, primero, la respuesta fue sí. Más del 90% sí quiero aparecer en el censo. ¿Y cómo quieres aparecer? La pregunta fue abierta. ¿Cómo quieres aparecer? La respuesta contundente fue como negros. Somos personas que nos sentimos orgullosamente negros, aunque para muchos esa palabra suena muy fuerte, pero negros afromexicanos. Se duda de que sean mexicanos, no se sabe cuántos ni en qué condiciones viven, y además son excluidos de programas sociales. Pero el trato cambia, dicen, en temporada electoral, cuando los candidatos voltean al pueblo negro en busca de votos. Entonces llegan de todos los colores y de diferentes hasta que, o sea, desde la ciudad, entonces sí se ponen los zapatos, los guaraches para caminar, allá andan caminando y que no sé qué, pero todo como ha sido siempre se queda en el discurso. Ya llegó la marrana negra, ya llegó la puerca, y todo por ser negra. Me han gritado groserías por el hecho de yo ser negra. Lo miran a uno como si fuera un delincuente. Se acerca y ya lo miran uno de arriba abajo y piensan que va a ir, no sé, a hacerle algún daño. Desconocer la presencia de negros en México los vuelve invisibles, los olvida, genera agresiones y violaciones a sus derechos, situación que empeora cuando se convierten en víctimas de triple discriminación, por ser pobre, negro y mujer. Es muy difícil obtener un trabajo, es muy difícil tener mayores oportunidades por el machismo imperante. Pero contribuye el hecho de ser negro. Yo siento que sí. Las mujeres negras son minimizadas y en algunas situaciones vistas también como un objeto sexual. Me dice de que era una negrita de piernotepa y que estaba muy bonita y que estaba muy fogosa y no sé qué, y que si quería trabajo, que pues es cuestión de que le dijera que él tenía mucho contacto, y me empezó a hacer así como dándome posibilidades de trabajo, pero pues no lícitos. Hay estereotipos y prejuicios que han ido históricamente, digamos, multiplicándose en la historia. Y tenemos, cuando uno piensa en principio en una mujer negra, a muchas personas les llega la palabra esclava a la mente. La percepción y de superioridad, inferioridad, de dominación, esa persiste. Entonces las mujeres afrodescendientes son tratadas y son maltratadas así, incluso también dentro de las propias comunidades. En la Costa Chica, cientos de mujeres negras fueron víctimas de una práctica que por años atentó contra sus derechos. Ser robadas significaba unirse a un hombre en contra de su voluntad, siempre con violencia de por medio. Yo venía con una de mis hermanas, venía de allá del centro, y me agarraron pues ahí prácticamente aquí de frente, allá donde está el poste. Cruzamos unos encierros, me aventaban, me llené toda de espinas, pasaron 8 días, yo no podía usar sandalias, yo no podía ponerme nada porque estaba toda lastimada. Ya me llevaron a su casa, pero igual yo no me quería quedar, porque como yo no había elegido quedarme con él. A sus 15 años, Brígida fue sometida y agredida sexualmente por quien meses atrás había iniciado un cortejo que no resultó. Ella pretendía irse a la ciudad de Oaxaca a estudiar, pero aquel episodio dio a su vida un giro y fue obligada a contraer matrimonio. Decidieron los papás que nos teníamos que casar
que porque no se podía quedar uno burlada. Mi papá no quería que yo lo viera hasta que yo me casara, porque él decía, si tú no te casas, olvídate que tienes papá. Las historias de robo en comunidades afromexicanas han disminuido de manera considerable en los últimos años. Sin embargo, algunas mujeres negras siguen siendo vulnerables a la violencia. Los usos y costumbres son un derecho constitucional, pero que no está por encima de ningún otro derecho establecido en la Constitución. Ninguno. Hay usos y costumbres indígenas o afromexicanos o mestizos que son profundamente discriminatorios en nuestro país. La encuesta nacional sobre discriminación señala que 8 de cada 10 mexicanos reconocen que, en mayor o menor medida, la gente es insultada en la calle por su color de piel. Y luego, ¿cómo estamos catalogados? El negro es mañoso, el negro es flojo. Pues no se vale, ¿no? Porque pues por el color no cambia uno. Todos somos iguales. 4 de cada 10 personas afirman que en México se trata a la gente de acuerdo al color de la piel. Hay una gran dificultad para acceder a empleos, para poder permanecer en la escuela, para ser víctimas de bullying o para ser víctimas de abusos de la autoridad, ¿no? Entonces la apariencia en México y el tono de la piel, aunque en nuestro país como tal no se considere racista, hace unas distinciones muy grandes. Hace casi 2 años se realizó un video como parte de la campaña Racismo en México, lanzada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se retomó un experimento diseñado en los años 30 por los psicólogos afroamericanos Kenneth y Mamie Clark. ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro. Las ideas de inferioridad por color de piel surgieron durante el colonialismo europeo para justificar el tráfico de esclavos, a quienes se consideraba una raza inferior. En México, hablar de negros es referirnos a una cultura que llegó hace más de medio siglo y que constituye una tercera parte de nuestra identidad. Varios tienen el color blanco, pero corre por su sangre, por su vena sangre negra. Alguna fisionomía llevamos del negro. Nariz ancha, labios anchos, ya sea el cabello, algún gesto, todo eso. 7 países han modificado su constitución para reivindicar al pueblo negro y así poner fin al olvido y la discriminación. En México, sin embargo, esto sigue pendiente. Esta es la cuarta y última parte del reportaje especial de Primero Noticias, Somos Negros. Llegaron a México en contra de su voluntad. Los separaron de sus familias, les negaron su lengua, les quitaron la libertad y hasta su nombre, pero no la memoria. Han ido recreando sus prácticas y sus costumbres a partir de esa mínima memoria histórica que tienen de sobrevivencia. Trajeron ritmo, que sigue vigente 500 años después en el son del cajón y en la marimba, instrumento que en lengua bantú significa conjunto de maderas que son golpeadas y que, según historiadores, llegó a Veracruz producto del tráfico de esclavos africanos. Su herencia también está presente en el baile, en la artesa, en los pasos de la danza de la tortuga y, sobre todo, en la danza de los diablos. Para nosotros la danza de los diablos es la danza que mejor representa al pueblo negro, ¿no? Es una danza fuerte, vigorosa, que se baila en toda la franja costera y únicamente en pueblos negros. Los diablos de Oaxaca, estamos bailando, los diablos de Oaxaca. 2 de los 3 instrumentos que dan vida a la danza de los diablos son de origen africano: la charrasca, hecha con la quijada de un burro o caballo, y la arcusa, una especie de tambor hecho de cuero de venado, con una vara que recrea el rugido de un tigre. Pero las tradiciones no se limitan a lo musical.
No vas a encontrar en la cultura negra monumentos, ruinas, estatuas. La fuerza de la cultura negra está en su oralidad, en sus cuentos, en sus leyendas, en esas historias que fueron contadas de generación en generación. A Malaya yo pudiera ponerle puente a la mar, para que así la vida mía dejara de navegar. No siento el que se me arranque y aunque muriendo me esté, lo que siento es dejar maca para que otro se maque. La herencia del pueblo negro está presente en todo el territorio mexicano, principalmente en la Costa Chica, que va desde el sur de Acapulco en Guerrero hasta Huatulco en Oaxaca, también en Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Coahuila. En América Latina, la mayor concentración de afrodescendientes se encuentra en 7 países que ya han reconocido jurídicamente su existencia: Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Panamá han modificado sus constituciones y con ello reivindicado al pueblo negro. Cuestión que no ha sucedido en México. Estamos dejando jurídicamente fuera a una cultura, que es la cultura negra. ¿Por qué el reconocimiento? Porque jurídicamente una persona no existe si no tiene acta de nacimiento. Entonces, un pueblo negro, aunque exista, no puede ejercer derechos como comunidad si no está jurídicamente reconocida. Negar la presencia de los negros afromexicanos, blanquear la historia y mantenerlos al margen de la ley, atenta también contra el derecho a la identidad. El problema que dificulta la reconstrucción de su identidad es la discriminación. Y en el caso de los pueblos negros, la discriminación inicia de manera estructural. En el esquema político, económico, social y específicamente legal, están excluidos. Hace casi 13 años, asociaciones civiles, principalmente de Guerrero y Oaxaca, comenzaron la lucha por la reivindicación de los negros afromexicanos. El objetivo más importante, aseguran, es hacer que el Estado salde de la deuda histórica y ponga fin a la discriminación. Es un sueño muy grande que tenemos. El hecho de que seamos reconocidos a nivel nacional y a nivel estatal como parte integrante de esta nación que con el paso del tiempo pues nos ha ido desdibujando de su historia. Es la tercera raíz, la de origen negro, la que no aparece en los libros de historia ni en las leyes, pero que está presente en México desde hace más de medio siglo. Edgar González, camarógrafo. Ana Lucía Hernández, Noticieros Televisa.